Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este local que nos va a albergar durante 3 días para celebrar grandes acontecimientos que corresponden a nuestra labor como notarios. Principalmente la celebración de las bodas de oro del Colegio de Notarios de Lima, 50 años de su creación, en el 25 de julio de 1967. También vamos a celebrar el 2 de octubre, el Día del Notariado. Y comenzamos con este evento académico titulado Problemática y Perspectivas del Notariado. Entonces, en estos 3-4 días que vamos a asistir a estos eventos, vamos a celebrar nuestra boda de oro, nos vamos a enriquecer con las conferencias que se van a dictar. Entonces vamos a dar inicio formalmente a esta ceremonia, entonando en primer lugar las notas del himno nacional del Perú. Antes de continuar con esta ceremonia, si pudiéramos todos apagar nuestros teléfonos celulares para no interrumpir esta ceremonia, estos saludos y estas explicaciones. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra
al doctor Roque Alberto Díaz Delgado, decano del Colegio de Notarios de Lima y también presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro decano. Buenas noches, estimados colegas. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría y regocijo por tenerlos a todos aquí presentes en el inicio de unas ceremonias muy especiales para el Colegio de Notarios de Lima. Cumplir 50 años institucionales como una organización es todo un reto, es todo un recorrido. Un recorrido que muchos colegas que me han antecedido como decanos han sabido llevar por una senda, por un camino de rectitud, honestidad, honradez, en busca de un notariado mucho más fortalecido. Por eso quiero agradecer también la presencia muy especial de nuestros distinguidos visitantes, a quienes, por favor, conforme vaya nombrando, les voy a pedir un fuerte aplauso para cada uno de ellos. En primer lugar, el doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Al doctor Alfonso Caballé Cruz, notario de España, representante del Notariado Español para América Latina. Al notario doctor Pablo Gaguier Ferreira, presidente del Colegio Notarial de Brasil. Al doctor Hernán de la Fuente, escribano de Uruguay, y consejero también de la Unión Internacional. A la notaria escribana María Victoria Molina, representante de la Federación Argentina. A nuestro distinguido maestro, también colega notario, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, notario de México. Al notario Luis Contreras Fuentes, representante del Colegio Notarial de Chile. También al doctor Mario Romero Valdivieso, presidente de la Academia Notarial Peruana y notario de Lima. Quiero ser sumamente breve y les pido disculpas por el inicio tardío de esta reunión. Nos vamos a enriquecer con la exposición de Alfonso, de modo que solo me queda darles la cordial bienvenida a todos los visitantes extranjeros. Esta es su casa, siempre van a tener a unos amigos, porque el notariado debe ser uno, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Los aprecio mucho, gracias por venir. Sé cuánto sacrificio están algunos de ustedes realizando para estar presentes, y eso para el notariado limeño va a quedar grabado en su corazón. Muchísimas gracias, y todos de igual manera bienvenidos a todos los colegas de provincia, decanos, que nos acompañan esta noche también. Muy gentil. Buenas noches. Muchas gracias, señor decano del Colegio de Notarios de Lima. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino.
Muy buenas noches. Alégrense, colegas, pues su colegio cumplió un año más. Un año más. Un año de esperanza, experiencias, nuevos proyectos, deseos, sueños y crecimiento. Muchas cosas pueden pasar. ¿Qué escribirá el Notariado de Lima en las páginas en blanco de este nuevo año? Lo decidirá la manera en que vivan cada día. Traten de no contaminarse con el egoísmo y el orgullo. Busquen la fidelidad, la diligencia, la sinceridad y la honestidad. No se desanimen con los obstáculos que encuentren. Miren adelante y triunfarán. Cuentan con el apoyo de la Unión Internacional de Notariado y de esta comisión. Vamos unidos hasta el final. Que Dios los bendiga y les guarde y que cumplan muchos años más. El 23 de junio de 1967, el arquitecto Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belán de Terry, entonces presidente del Perú, con intervención del ministro de Justicia, el doctor Javier de Belán de Ruiz de Somocurcio, el León del Sur, promulgó la ley número 16607 que creó el Colegio de Notarios del Perú, y mediante una asamblea celebrada el 25 de julio de 1967, en el local del Colegio de Abogados de Lima, se fundó el Colegio de Notarios de Lima, siendo el notario don Ricardo Ortiz de Ceballos su primer decano. El Colegio de Notarios tuvo como objetivos conseguir beneficios comunes y defender los derechos de los notarios del Perú, promover el perfeccionamiento profesional y cultural de sus miembros, pronunciarse institucionalmente sobre acontecimientos de interés público en los cuales la opinión del colegio agregara criterios profesionales, promover el conocimiento de los principios de la Unión Internacional del Notariado Latino, del cual fue fundador conjuntamente con 18 países más, y su misión ha sido ejercer la representación gremial, velando por el respeto y dignidad de la función notarial y por el cumplimiento del Código de Ética del Notariado. Desde la fundación de San Miguel de Tangarará, en el siglo XVI, de la que dio fe don Pedro Sánchez de la Hoz, el típico escribano de la hueste, presto al ejercicio de su función en cualquier lugar, con su escribanía en la grupa de su caballo, que guardaba en un cofre de cuero donde portaba el papel tamaño folio, las plumas de cóndor, la tinta de añil, el tintero de cuernos de vacuno, la caja con arenilla que usaba como secante y la aguja gruesa y el hilo recio para coser los folios en el primer punto de descanso. Y hasta este siglo XXI, el Colegio de Notarios de Lima y el notariado peruano, en general, han tenido una participación muy importante en todos los ámbitos. Han estado en el ojo del huracán, como en las épocas aciagas del cuestionamiento de nuestro sistema legal de propiedad, y han salido airosos a fuerza del empuje y compromiso de todos sus miembros, siendo a la fecha un notariado líder en esta América y en el mundo. Lidera la Comisión de la Unión Internacional que coadyuva con Gafi en su lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo, y es además sede permanente de la Academia Notarial Americana. Agradezco muy cumplidamente el apoyo decidido de don Roque Alberto Díaz Delgado, actual presidente de este colegio y nuestro anfitrión, por su apoyo al notariado americano, proporcionando instalaciones y recursos económicos para dar hogar a una errante academia que cristaliza el compromiso de capacitación permanente del notariado americano. Muchas gracias, querido presidente. Cuenta entre sus miembros con muy importantes notarios que han merecido el reconocimiento nacional, como entre otros, doña María Mújica Barrera, quien ocupara por 2 veces el decanato del Colegio de Notarios, y el reconocimiento internacional como don Jorge Eduardo Orihuela Iberico, quien fuera presidente de la Unión Internacional en las legislaturas de 1984 y 1986, y bajo cuya gestión en la sesión del Consejo Permanente celebrada en La Haya, Holanda, en marzo de 1986, se aprobaron los principios fundamentales de la Unión
que constituyen la esencia de la institución notarial y el modelo al que todos los notariados deben aspirar y que resumen las conclusiones de los congresos internacionales celebrados por la Unión respecto del notario y la función notarial, del instrumento público y de la organización profesional. 50. Se acabó. Ya no hay más años de aprendizaje. Muchas situaciones se han vivido a lo largo de este tiempo y, como decía Lord Byron, el mejor profeta del futuro es el pasado. El Colegio de Notarios de Lima creció y ahora le toca vivir su edad madura. Le toca dar a cada uno de sus miembros las realidades de sus anhelos iniciales, el aprendizaje de cada error cometido, la lección de cada tropiezo en el camino, el consejo de cada amarga experiencia, la satisfacción de cada éxito obtenido, la serenidad de cada amanecer, en fin, lo mejor de sí. Felicidades al Colegio de Notarios de Lima por sus primeros 50 años. Estimados amigos, el pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue. El martes 19 de septiembre de 2017, la población de la Ciudad de México recordaba un año más los trágicos sucesos del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que con 8.1 grados destruyó la ciudad, dejando una estela de aproximadamente 30.000 construcciones derrumbadas y cerca de 20.000 muertos. Los recordábamos con un simulacro que accionó la alarma sísmica a las 11 de la mañana, solo para rendir homenaje a nuestros hermanos caídos, cuando de pronto, a las 13 horas con 19 minutos, un terremoto con epicentro muy cercano y con una fuerza de 7.1 grados en la escala de Richter, sacudió otra vez a la ciudad, derrumbando ahora edificios y escuelas y sepultando entre los escombros a vivos y a muertos. Como hace 32 años y apenas unos días de otro anterior, el más fuerte en 100 años, el pueblo mexicano volvió a vivir una jornada de vida y muerte. Los rescatistas sacaron de los escombros a personas con vida, pero también los cadáveres de algunas de las víctimas de ese horrible terremoto. Y también, como antaño, el pueblo mexicano salió a las calles para ayudar a sus hermanos, convencidos, como los empleados de la planta nuclear de Fukushima después de su terremoto de 9 grados, que no hay tiempo que perder llorando. Llorar es inútil. Si estamos en el infierno, lo único que podemos hacer es escalar hacia el cielo. Y así, pueblo y gobierno se abocaron a salvar a su territorio, y la unidad de una nación pasó lista de asistencia y se demostró a sí misma que la nación es una familia de desconocidos, un parentesco sin apellidos que existe cuando, más que ocupar un mismo espacio, más que usar el mismo pasaporte o cantar el mismo himno, se comparte un mismo destino, que la histórica es una forma del cariño, de llorar por la muerte de quien nunca conocimos, de alegrarnos por salvar la vida de quien no sabemos quién es y de escuchar en el silencio la esperanza. Entre el cascajo que se amontonó por toneladas se asomaba la vida esfumada. El sismo truncó planes, deseos y el porvenir de muchos mexicanos. Pero también entre el cascajo surgió el deseo de vivir y la solidaridad que orilla a dar mi vida por salvar la tuya. Muchos perdieron su casa, pero conservaron una gran nación que se llama México. Todos estos sucesos trágicos nos enseñan que en todo momento de nuestras vidas, tan abajo podemos caer como tan arriba podemos subir. El dolor siempre pasará y solo quedará el placer de la redención. Trabajemos todos por lo que queremos, sin prisa, pero sin pausa. Y algún día veremos concretados nuestros esfuerzos. Muchas gracias, amigos y hermanos, por todas sus muestras de solidaridad y apoyo en esos momentos aciagos para mi querido México, que se resiste a abandonar la búsqueda de sus desaparecidos, pero que tiene que entrar en la etapa de la reconstrucción. Y permítame terminar con las palabras de ese uruguayo mexicano que ya se han arraigado en la nación. ¡Viva México, hoy más que nunca! Dios los bendiga a todos y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor David Figueroa, por esas palabras tan sinceras, tan emotivas que hemos escuchado. Y continuando con esta ceremonia inaugural, me corresponde presentar ahora al doctor Mario César Romero Valdivieso, ex decano de nuestro Colegio de Notarios de Lima y actualmente es presidente de la Academia Notarial Americana de la Comisión de Asuntos Americanos. Con ustedes el doctor Mario Romero. Buenas noches. Tenía otro programa para comenzar, pero estas sentidas palabras de nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, que lo hemos sentido también en estas tierras peruanas, David, queremos testimoniarte a nombre del notario peruano, como lo hicimos en su momento, pero en esta jornada en la que el notariado peruano celebra 50 años del Colegio de Lima, queremos también de manera oficial expresarte nuestra solidaridad y a través tuyo a todo el notario del pueblo mexicano. Mi saludo a nombre del Colegio de Notarios de Lima, a nuestros invitados, nuestro presidente David Figueroa, de igual manera Alfonso Caballé Cruz, el representante de Iberoamérica ante la Comisión de Asuntos Americanos, Paulo Roberto Gueye, presidente del Notariado de Brasil, Hernán de la Fuente, maestro, representación del Notariado uruguayo, maestro Bernardo Pérez Fernández del Castillo, notario de México, distinguido dirigente también de la Unión Internacional de Notariado Americano, María Victoria Molina, en representación del Notariado Argentino, Luis Alberto Contreras Fuentes, amigo vecino de nuestro país de Chile, miembros de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, colegas de Lima, la doctora Miriam Mujica, quien representa también a nuestros decanos, presidente de la Junta de Decanos, como se ha hecho hoy día también recordar, amigos de distintos puntos del país, bienvenidos también a nuestro colegio. Constituye en lo personal y en lo institucional un momento especial el participar en este importante evento en el que se conmemora el primer medio siglo de creación del Colegio de Notarios de Lima. Y es especial porque se presenta esta feliz coincidencia en la que me corresponde dar estas palabras de saludo y bienvenida en una fecha tan especial como esta. Como integrante de este colegio notarial homenajeado y en mi calidad de presidente de la Academia Notarial Americana, cargo que ejerzo honrado por la designación de las autoridades de la Comisión de Asuntos Americanos, en especial por quien nos representa en su presidencia el licenciado David Figueroa Márquez. Fue, en efecto, hace 50 años que se expidió la Ley 16607, Ley de Creación del Colegio de Notarios de Lima, como corolario de una importante gestión de notariado de la capital, dirigidos entonces por el maestro notario Jorge Eduardo Orihuela Iberico, en cuya persona queremos expresar nuestro más cálido aprecio y reconocimiento en esta trascendental fecha y por aquella tarea, cuya reseña con especiales detalles será motivo de la intervención el día de mañana de nuestra querida y apreciada colega María Mujica Barrera, quien en un conocido arte y oficio que últimamente también hemos ocupado, se dedicará en este espacio conmemorativo. Pero, sin embargo, no quería dejar pasar esta oportunidad de la que dispongo para poder aprovecharla en expresar mi saludo y reconocimiento a quienes lograron hacer posible nuestra integración como colegio profesional, conscientes hoy más que nunca
no solo de la importancia que implica los alcances de institucionalidad y autonomía que nos otorga la colegiatura gremial, sino que nada de esto podría haber tenido proyección en el tiempo si no tuviese la solidez moral de quienes han ido integrándolo. En tal sentido, estos 50 años cumplidos nos permiten ver hacia atrás la gran obra de quienes nos precedieron, en lo institucional, pero sobre todo en lo moral y ético. Pero en la misma o mayor medida, incluso, nos debe servir como compromiso hacia el futuro, de forma tal que quienes en otros años 50, en otros 50 años que vengan, en otro medio siglo que nos permita o no nos permita disfrutarlo, en ese momento recordarán este instante. Esperamos que lo hagan con el mismo reconocimiento de la labor efectuada y ponderando igualmente los valores que debemos poner en evidencia en nuestra actuación individual y como integrantes de nuestro colegio de notarios. Es consustancial a la vigencia de toda entidad corporativa, como lo es el colegio de notarios, el hacer prevalecer los principios que inspiran nuestra función, por lo que es misión principal no solo ejercer la representación gremial de la orden, velar por el respeto y dignidad de la función, sino por el cumplimiento del Código de Ética del Notariado, como se expresa en su fuente creadora, que es la ley. No debe ser solo el marco filosófico del positivismo el que lo indique, sino que somos sus integrantes, sobre todo quienes debemos darle este dinamismo, el fundamento y el sustento a través de nuestros actos. Son pocas las actividades y funciones que desempeña un ser humano dentro de una sociedad como aquella que prestamos los notarios, en la que, investidos de fe pública, podamos ser garantes de confianza y de veracidad. Es una función rodeada de riesgos, seguramente, pero que la ejercemos con especial satisfacción, pues no debe existir mejor recompensa que aquella gratitud y confianza que se nos manifiesta por parte del usuario que ha sentido y vivido la fuerza conformadora y de veracidad en la firma y compromiso de un notario. Es por ello que nuestra función la desempeñamos con responsabilidad, pero al mismo tiempo también con alegría, con pasión y con satisfacción. Quiero terminar estas palabras de salud y bienvenida, y dentro de estas expresiones, con referencia a lo que debemos sentir nosotros como notarios, que como señalaba hace un momento, y lo comentamos con alguna frecuencia, tenemos mayores responsabilidades, mayores obligaciones, mayores riesgos, pero esto en nada nos desalienta y por el contrario siempre nos permite dar pasos hacia adelante. Decía con especial acierto León Tolstoy: el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Muchas gracias. Vamos a concluir este primer día de inauguración de este evento escuchando a continuación la charla magistral, la historia de la sociedad a través de los protocolos notariales, a cargo del doctor Alfonso Caballé Cruz, del cual me permito leer en resumen su currículum. Es notario de Santa Cruz de Tenerife y decano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias.
miembro como decano del Colegio de las Islas Canarias y del Consejo General del Notariado, delegado para América del Consejo General del Notariado Español, consejero permanente de la Unión Internacional del Notariado, director de la revista Atlántica de Derecho, de la Historia y la Cultura, presidente de la Fundación Derecho, Sociedad y Cultura, Fundación Canaria del Colegio de Notarios de Canarias, miembro del número y secretario de la Academia Canaria del Notariado. Ha sido presidente de la Asociación de Notarios y Registradores de España. Es autor de trabajos y publicaciones sobre derecho civil, derecho notarial y derecho registral. En el Perú es notario del Colegio de Notarios de San Martín. Me permito por ello invitar al doctor Alfonso Caballé Cruz para que nos dicte su charla magistral. Y lo recibimos con un fuerte Muy buenas noches a todos. Quisiera agradecer al decano del Colegio Notarial de Lima y presidente de la Junta de Decanos, doctor Roque Díaz Delgado, por la amabilidad de invitarme a participar en este acto con motivo de fecha tan señalada como el 50 aniversario del Colegio de Notarios de Lima, lo que constituye para mí un auténtico honor. También mi más cordial y respetuoso saludo al presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, doctor David Figueroa Márquez, al presidente de la Academia Notarial Americana, doctor Mario César Romero Valdivieso, al doctor Paulo Roberto Geiger, presidente del Notariado de Brasil, al doctor Hernán de la Fuente, representante del Notariado de Uruguay, al doctor Luis Contreras Fuentes, representante del Notariado chileno, a la doctora doña María Victoria Molina, representante del Notariado de Argentina, y a don Bernardo, el profesor don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, del Notariado mexicano, que nos honra hoy también con su presencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y sin más, comienzo directamente a tratar el tema. Explicaba el notarialista José María Sanouja Soler que los beneficios de la institución pública notarial no serían completos si se limitaran a la autenticación del acto o contrato por el notario y de él no quedase recuerdo alguno. En España, los protocolos notariales desde mitad del siglo XX se han convertido en una importantísima fuente de información para los historiadores. Así señalaba la exposición de motivos del decreto del año 1945, por el que se reorganizó la sección histórica de los archivos de protocolos notariales. Decía esta exposición de motivos que los archivos notariales constituyen un tesoro documental de gran valor histórico-jurídico para el estudio de la evolución que a través de los tiempos
ha experimentado las más fundamentales materias del derecho privado, pero también lo son para la comprensión del devenir de los pueblos y de su gente. Según un afamado historiador, Manuel Lobo Cabrera, son los protocolos imprescindibles en cuanto a su valor, por los datos proporcionados en estos documentos, y añade que esta documentación, revalorizada en los últimos tiempos, no nos ofrece las características de la diplomacia y de la guerra de una manera directa, pero a través de ellos podemos conocer y podemos estudiar a los hombres de carne y hueso en el marco de la sociedad donde les tocó vivir. Y esta afirmación es una realidad constatada. Para confirmarlo, permítanme la licencia de ponerle un ejemplo que me atañe indirectamente. Mi familia tiene una finca en Canarias, concretamente en el municipio de Tijarafe, en el occidente de la isla de La Palma. Esta finca se encarama en la ladera oeste y es como un mirador al océano Atlántico que baña y une el archipiélago canario con América. La finca está en una zona de pinar, asocada, protegida por los vientos alisios, y donde se dan bien los viñedos, los cereales y los frutales. Y a pesar de lo cual, la finca se llama Vendaval, nombre que hasta que averiguó su origen me pareció injusto e inadecuado. Pero la justificación de tal topónimo a la postre resultó acertada, ya que no tenía nada que ver con los vientos o la meteorología, sino que provenía del apellido del antiguo propietario. Y eso lo averiguo en el año 1992, cuando me hago cargo del Archivo General de Protocolos del distrito de Santa Cruz de la Palma, que es la capital de la isla. Y el archivo comprende documentación histórica notarial que se inicia en el siglo XVI, y su riqueza documental es de un enorme provecho para los historiadores, por lo que es continuamente visitado y en él está continuamente trabajando. Retornando al ejemplo, los protocolos centenarios no solo nos vienen a indicar que la finca en el siglo XVI fue propiedad de Luis Vendaval, de ahí el nombre de la finca, sino que nos dice todavía mucho más. Encontramos, por tanto, no solo el dato frío del nombre, sino también, como nos decía Manuel Lobo, nos permite conocer al hombre de carne y hueso, llegar a percibir la persona y sus circunstancias, sus creencias, su modo de ver la vida y cómo la afrontó. Según resulta de los protocolos notariales, Luis Vendaval, según nos revalidan, nació en Flandes, en la ciudad de Brujas, en el año 1505, y debió llegar a Canarias y concretamente a la isla de La Palma con 25 años, donde su apellido original, Vandeval, sería castellanizado y convertido en Vendaval, tal como a lo sucesivo pasó a firmar en las numerosas escrituras de la época, donde frecuentemente aparece o como otorgante o como testigo. Ya en la isla de La Palma contrae matrimonio el 8 de diciembre de 1537 con María de Cervellón Bellido y llegó a desempeñar altos cargos en la isla, como también todos estos datos resultan de los protocolos y concretamente un instrumento autorizado por el notario, por el escribano Gaspar Justiniano, el 11 de marzo de 1546, en el que se produce la renuncia a su favor del regidor Vicente Martín, por lo que este personaje, Luis Vendaval, vemos que llegó a ser regidor de la isla. Asimismo, la documentación protocolar nos lo presenta como un rico propietario y como un comerciante emprendedor. Por ejemplo, en la escritura autorizada por el escribano Domingo Pérez, el 18 de mayo de 1565, vemos cómo junto con su hijo mayor, Tomás Van de Valle Cervellón, y otro flamenco, Jan Van de Excele, en castellano Juan de Excel, funda en Santa Cruz de la Palma una importante compañía comercial.
Pero también la documentación notarial nos perpetúa otras facetas más humanas, como su espíritu magnánimo, ya que de ellas atestiguan que fue un hombre caritativo y un mecenas. Así, por ejemplo, en la escritura de patronato otorgada ante el escribano Bartolomé Morel el 27 de septiembre de 1567, contemplamos cómo funda la capilla de Santo Tomás de Aquino en el convento dominico de Santa Cruz de la Palma, que es una obra de arte que merece ser visitada, o como en la escritura autorizada por otro escribano público, Diego de Chávez fundó un pósito para los pobres. Otros muchos documentos notariales dan fe, en este caso, de esta persona, que estamos viendo que es una persona real, una persona de carne y hueso, de sus empresas y sus buenas obras, y nos descubre el ser humano que nos lo hace presente siglos después. Su testamento, que había otorgado cerrado el 15 de abril de 1570 y se abrió el 8 de junio del mismo año ante Bartolomé Morel, dan fe de estos datos. Y este espíritu caritativo, que se desprende del análisis de los protocolos notariales, lo confirman también otras fuentes. En la obra de Gaspar Fructuoso, Descripción de las Islas Canarias, lo menciona y define a Luis Vendaval como persona honrada y rica. Y sin duda que era una persona generosa y hospitalaria, como evidencia la anécdota que también narra el doctor Fructuoso y que nos recuerda una escena hasta cierto punto de tintes bíblicos. Así, en el año 1563, coincidiendo con un periodo de gran sequía, se organiza una procesión en rogativa a la ermita de la Virgen de las Angustias, que está cita en el fondo de un gigantesco barranco custodiado por unos altos farallones en la desembocadura de la imponente caldera de Taburiente. Viendo Luis Vendaval que los más de 2000 peregrinos no tenían nada que comer, los alimentó durante días. Pues bien, para ilustrar esta charla volveremos a abocar más adelante, en próximos ejemplos, a este sugestivo personaje. El notariado, bajo distintas denominaciones, surge espontáneamente en muchas sociedades avanzadas con la aparición de la escritura. Las herramientas variaron en cada tiempo. Los escribas sumerios usaron la escritura cuneiforme, tablillas de arcilla. Los escribas egipcios, el papiro. Los tabeliones de Roma, las tablillas cubiertas de cera. En la Edad Media, la piel del pergamino, o el tipucamayoc inca se sirvió del quipu. En la Edad Moderna, el papel y la pluma. Y en tiempos recientes, la máquina de escribir, los ordenadores, la firma electrónica o el documento electrónico. Pero lo que da sentido a la institución notarial no son estos útiles o herramientas cambiantes a lo largo de la historia, sino los fines que persiguen. Alfonso X el Sabio decía en las partidas a referirse a la documentación que producían los escribanos que nace de ellas buen provecho, pues es testimonio de las cosas pasadas que quedan en sus registros, en las notas que guardan y en las cartas que hacen. El sistema seguido aquí en América y en toda Iberoamérica es el latino germánico, de seguridad jurídica o justicia preventiva, que es el que siguen 2/3 partes de la población mundial y hoy integrado en 87 países que conforman la Unión Internacional del Notariado frente a otros sistemas, como el caso del sistema seguido en Estados Unidos, el sistema anglosajón, que no es de seguridad jurídica ni es propiamente notarial. En el ámbito hispanoamericano, en el mismo momento del descubrimiento de América, el sistema notarial romano-germánico fue trasladado desde España al Nuevo Mundo, convirtiéndose a lo largo de los siglos en tradición jurídica que ha sido mantenida y conservada. Al ser la reina Isabel de Castilla, la que apoyó la aventura de Colón, hizo que de los distintos derechos peninsulares fuera precisamente el castellano el que se aplicó en el Nuevo Mundo. A la rápida difusión de este derecho contribuyeron sin duda los escribanos, especialmente los escribanos de números, que como sólida argamasa desempeñaron un relevante papel en la conexión jurídica y social, como lo prueba que la mutación al nuevo marco jurídico superó en rapidez e intensidad
a la expansión del derecho romano, lo cual hoy permanece en los distintos ordenamientos jurídicos, por lo que hablamos con razón de un sistema de derecho privado iberoamericano, porque en el fondo compartimos un derecho común. Y es que la actuación de los escribanos en América es anterior a la creación de la primera audiencia, que fue en el año 1511 en Santo Domingo. Todos sabemos que las primeras líneas de la historia del Nuevo Mundo vinieron de la mano de un escribano, Rodrigo de Escobedo, que fue el que acompaña a Cristóbal Colón en su primer viaje, y a quien le correspondió, el 12 de octubre de 1492, dejar constancia escrita y dar fe de la toma de posesión en nombre de los reyes católicos. Esta constancia documental de los hechos relevantes fue la regla general, y junto con la cruz y la espada también viajó la pluma, que en manos de los escribanos representaba la paz social, el orden y el derecho. Y es que los conquistadores en aquella época, desde un primer momento, contaron siempre con un escribano presente que dejó memoria escrita de la toma de posesión, de la fundación de las ciudades y en general de todos los hechos con relevancia jurídica para los habitantes. Esta constante adquiere especial relevancia en el caso de Hernán Cortés, cuyo oficio precisamente era de escribano, profesión que aprendió en Valladolid y Sevilla, y luego fue escribano primero en Azua, en la isla española, luego en Santiago de Baracoa, en Cuba, ciudad posteriormente conocida por Santiago de Cuba, de la que además también fue su alcalde. En la conquista de México decía Bernal Díaz del Castillo de Hernán Cortés que todas las cosas las quería dejar muy justificadas, como así hizo procurando la presencia de escribanos en los hechos notables, entre los que descuella la fundación de la ciudad. Así, Diego de Godoy documentó la constitución del primer ayuntamiento del territorio continental el 10 de junio de 1519 en la Villa Rica de Veracruz, y de la fundación de la Ciudad de México el 8 de marzo de 1524 dio fe el escribano Francisco Domingo. También en el sur del continente, Francisco Pizarro se hizo acompañar del escribano Pedro Sánchez de la Hoz, y hoy se conserva en el Archivo General del Perú el protocolo ambulante de los conquistadores, también conocido como libro Becerro, que abarca un periodo comprendido entre 1533 y 1542, en el que se contienen las escrituras autorizadas por los escribanos que acompañaron a los conquistadores en sus periplos por Cajamarca, Jauja, Piura, Cusco, Lima, Chile y Argentina, y recogen todos aquellos contratos y actos jurídicos en los que se deja constancia y recuerdo de aquellos primeros tiempos. También en otras partes del continente, en la expedición de Pedral Dávila, que desembarcó en Santa María del Antiguo del Dairén, fundada en 1510, primera ciudad en el continente, en la actual Panamá. El escribano de la expedición era Gonzalo Fernández Oviedo, que había sido con anterioridad escribano de Número en Madrid. En 1513, Vasco Núñez de Balboa tomó posesión en nombre de los soberanos de Castilla del Mar del Sur, llamado luego el Océano Pacífico, dando fe de ello Andrés de Valderrábano, escribano real natural de San Martín de Valdiglesia. Y son otros muchísimos los ejemplos, ya que así fue en todas las ciudades. Y este apremio cristalizó en las ordenanzas de Felipe II sobre el descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias de 13 de julio de 1573, que exigía la existencia de escribano para la constitución de la ciudad. Es decir, con la constitución de una ciudad ya se contaba con un escribano del cabildo, y a medida que iba aumentando la población se creaban plazas de escribanos de número a quienes competían propiamente el trabajo que hoy realizan los actuales notarios. Pues bien, como decía al principio, para conocer la historia de América y España hay que acudir a esta fuente, los protocolos notariales, que no son frías colecciones de negocios jurídicos ordenados por fechas, sino que son fiel reflejo de la realidad social de cada época. En ellos quedan plasmados no solamente los grandes hechos,
También, como les adelanté con el ejemplo al comienzo de esta charla, de la vida de una persona hoy olvidada, pero que los protocolos notariales se puede recuperar plenamente su memoria, se puede recuperar la historia no solamente de las personas individuales, sino también de los pueblos, sus realidades cotidianas, familiares, patrimoniales, sus sentimientos, incluso también sus creencias. Por ser el tema inabarcable para una conferencia, explicaré algunos documentos notariales de las Islas Canarias, concretamente de la isla de La Palma, porque fui yo allí archivero, que espero que les aviven el interés de los presentes por este mundo que de verdad que es fascinante, el de los protocolos centenarios. Y lo voy a hacer de la mano de un trabajo llevado a cabo por Luis Hernández Martín en los protocolos del escribano Domingo Pérez, escribano público de Santa Cruz de la Palma, que datan de mediados del siglo XVI, obra cuya edición se llevó a cabo con la colaboración del Colegio Notarial de las Islas Canarias. Para situarnos, saben todos que Canarias es un archipiélago conformado por 7 islas en el Atlántico, en la ruta entre Europa y América. Una de las islas más occidentales es la isla de San Miguel de la Palma, que fue conquistada por la Corona de Castilla en diciembre de 1493. Su capital, Santa Cruz de la Palma, su puerto en el siglo XVI, era muy relevante. Era el tercer puerto del imperio en importancia tras los puertos de Sevilla y de Almería. Y su relevancia quedó acreditada cuando en el año 1564, con el objetivo de controlar el tráfico marítimo entre Europa y América, la Corona crea en Santa Cruz de la Palma la primera delegación en Canarias del Juzgado de India. Pues bien, los protocolos notariales nos exteriorizan, referirnos en este caso, antes de una persona o de una ciudad, que fue un punto de encuentro entre continentes, plenamente estructurada, social, económicamente, como se evidencia en la larga lista de ocupaciones de las personas que comparecen o se mencionan en las escrituras de este escribano, y que abarcan los ámbitos del comercio, la agricultura, la ganadería, la navegación, la industria, la justicia, la artesanía. Encontramos molineros, mareantes, almojarifes, sastres, carpinteros, ordinarios, carpinteros de ribera, escuderos, militares, abogados, procuradores de causa, jueces, clérigos y un largo etcétera. También estos documentos nos hacen ver la vinculación de la isla de La Palma y de Canarias con las Indias, especialmente con las Antillas, formando en aquellos años, de hecho, las Islas Canarias con la Española, con Cuba, Puerto Rico, una unidad, un auténtico archipiélago. También se aprecian sus vínculos con la América continental y con el continente europeo, especialmente con Sevilla, con Flandes y Portugal, y con otras islas como las de Madeira, Azores y Cabo Verde. Los variados abanicos de tipología documental existentes en los protocolos notariales de esos años nos vienen a decir que las relaciones personales, comerciales y familiares con todos estos territorios eran continuas y habituales. En Santa Cruz de la Palma se nos presentan en esos años como un nudo de encuentro en el Atlántico con su continuo trasiego de personas y mercancías. Veamos algún ejemplo de esos vínculos intercontinentales. Iniciaremos con un documento relacionado precisamente con un familiar del personaje que aludía al principio de la charla. Y así, en una escritura de 8 de mayo de 1547, encontramos a Catalina Torres y su hija Catalina Vendaval, que tenía 16 años y vecinas de esta isla, dando un poder a Álvaro Villalobos para que pueda comer en la ciudad de Santo Domingo, en la isla española, o de otras partes de la India, mercancías, mercadería, maravedíes, esclavos u otras cosas que quedaron por muerte de su esposo y padre, respectivamente, Jorge Vendaval, de origen flamenco y también vecino de La Palma. Acompaña a este documento el nombramiento de curador de Catalina Vendaval, que recae en su madre y en el que se contiene una declaración testifical de nuestro ya conocido Luis Vendaval, que era hermano del difunto, y la declaración de Tomás Alarcón, que era regidor. Dice Luis Vendaval
que en el mes de enero vio partir a su hermano Jorge Vendaval para las Indias, que recibió una misiva de Pedro López, vecino de Santo Domingo, actual Dominicana, que le avisó de la llegada de su hermano y de su fallecimiento, así como de que había tenido lugar su entierro y honras. Confirma esta declaración Pedro de Alarcón, que conoce del hecho a través del Melchor Díaz, piloto de su carabela, que escribió una carta desde Villanueva avisando de la muerte de Jorge Vendaval, según consta de los protocolos. Días más tarde, concretamente el 17 de mayo de 1547, Luis Vendaval, que acabamos de ver que perdió a su hermano en Santo Domingo, va nuevamente a la notaría, ante el escribano, y nos hace ver ahora sus vinculaciones no con el continente americano, sino con el continente europeo, concretamente con Flandes. En el documento en cuestión, Luis Vendaval nos dice que tiene la tutela y administración de los bienes de Matías, menor de edad, hijo de su sobrina María Jaqués y de Enrique de Agua, difunto, que el menor tiene bienes de su abuelo, Juan Jaqués, en la villa de Brujas, condado de Flandes, y Luis Vendaval lo que viene a decir que es tutor y que hace ver la dificultad para administrar los bienes ubicados en Flandes desde su residencia en las lejanas Canarias, por lo que da poder a Juan de Amale, vecino de La Palma, y a Miguel del Arias, vecino de Brujas, para que pidan al Consejo y Regimiento de Brujas que provean al menor un tutor y curador en Flandes. También en los protocolos encontramos memoria de los hechos más sobresalientes de la vida de la comunidad, como fueron en las Islas Atlánticas los ataques de piratas y de corsarios. Y es que uno de los principales acontecimientos acaecidos en el siglo XVI en Santa Cruz de la Palma fue precisamente el ataque y quema de la ciudad por el corsario François Leclerc, más conocido por Pie de Palo, que desembarcó el 21 de julio de 1553 y saqueó y quemó la ciudad con sus iglesias y sus casas durante 10 días. Y del asalto de este corsario tampoco se libraron los protocolos notariales. La destrucción de esta gran parte de los archivos notariales supuso la pérdida de títulos de propiedad y derecho. Problema jurídico y económico que hizo necesaria la reconstrucción. Y durante los años siguientes al ataque son numerosas las escrituras notariales que rehacen las anteriores destruidas. Nos puede servir de ejemplo, entre otras muchas, la escritura de 13 de enero de 1554, en la que nos dice que la venta que Juan de Monteverde hizo a Águeda de Monteverde, como registro donde el escribano tenía, ardió, dice, con el fuego y caso fortuito de la entrada de los franceses enemigos por el mes de julio de 1553, cuando entraron en la ciudad y la saquearon y quemaron. Por ello, rehaciendo lo que en esta razón tenía hecho, ratifica dicha escritura de venta que se otorgó en los meses de abril o mayo de 1552. Del teniente de Pie de Palo, que era Yaqués de Sorés, se tendría nuevas noticias también en La Palma, en 1570, en un suceso que vincula con Brasil. Y es que el 15 de julio de dicho año, en la costa de Fuencaliente de La Palma, Yaqués de Sorés atacó la nave Santiago, dando muerte a Ignacio de Acevedo y sus compañeros jesuitas que se dirigían en viaje misionero a Brasil. Entre los jesuitas viajaba Francisco Pérez, que era pariente de Santa Teresa de Jesús. Estos jesuitas hicieron escala en la isla de La Palma, en su puerto de Pasacorte, cerca de la ermita de la Virgen de las Injusticias, que era aquella que mencionaba, que se encontraba en el barranco, donde celebraron su última misa. Estos son los mártires de Brasil, también conocidos en Canarias como los mártires de Tazacorte, y que fueron beatificados por Pío IX en 1862. En los protocolos también encontramos relación pormenorizada y detallada de cuál era el patrimonio de los habitantes en cada momento, los vestidos, los animales, los esclavos, los libros, los muebles, los inmuebles que leían, que tenían, por lo que nos podemos hacer una cabal idea de cómo vivían los ciudadanos en un determinado momento y una determinada ciudad, o los detalles de cómo fueron adquiridos, transmitidos, puestos en explotación de su fábrica o construcción.
Estas escrituras han servido en ocasiones para realizar restauraciones. Así, en la escritura del 27 de noviembre de 1554 se recoge un contrato de ejecución de obra que Alonso Martín, aserrador, concierta con el bachiller Pedro Ortiz, médico, que actúa como hermano mayor de la casa y hospital de Nuestra Señora de los Dolores, y con Francisco de Salazar, mayordomo de dicha casa, en la que se detalla de forma pormenorizada los materiales que se destinan a esta construcción. También nos aproximan a la realidad social los contratos de aprendizaje, que nos llevan a comprender los medios de formación profesional de la época, cómo se comentaban a los hijos, la relación de cariño de los padres, la preocupación que tenían. También con respecto a las niñas, la necesaria cuidado y educación de los padres. Todo esto quedaba constatado en los documentos y nos hacemos bien de forma detallada cuál era la situación personal y la situación familiar en cada casa. También las características propias de las ciudades, el perfil marinero de Santa Cruz de la Palma, el contenido en escrituras en las que hace referencia a cómo se construían y cómo se reparaban los barcos que se destinaban en el transporte entre América y Europa en aquella época. También podemos acudir, y en este punto merece la pena recordarlo, a las vicisitudes de la vida matrimonial que quedaron amparadas bajo la fe pública. Y así, hoy en día se habla de nuevas competencias notariales. Encontramos en los protocolos notariales referencias no solamente a separaciones matrimoniales de común acuerdo, sino también a matrimonios, escrituras de arras, de dotes, todas ellas relacionadas, capítulos matrimoniales, con lo que es la vida marital. Es decir, no es novedoso, no es una novedad que hoy en día en las notarías se hagan divorcios ante notarios o se celebren contratos matrimoniales. Estos ya existían en aquel momento. Y es que son verdaderos antecedentes históricos de competencias de la llamada jurisdicción voluntaria, que hoy vuelve nuevamente a los notarios. Así, Ramón Faust Esteves, estudiando otro archivo, el de Protocolos de Barcelona, nos dice que fueron abundantísimos en el siglo XV y XVI aquellas escrituras en las que se pactaba la separación convenida o de mutuo acuerdo. También conviene recordar que en el siglo X ya un decretal del Papa Alejandro III, que forma parte del Code Juris Canonici, admitió el matrimonio ante notario, y en el derecho castellano la partida tercera contenía un modelo de formulario de escritura de matrimonio ante escribano público. También a través de los protocolos notariales podemos conocer cuál era la realidad de la persona, la realidad de la mujer, pero también incluso la realidad del alma. Les pongo aquí un ejemplo. Y es un ejemplo que hoy en día cuesta entender. En este punto merece especial mención los testamentos. En los que se nos presenta una sociedad profundamente creyente, en la que la primera preocupación de todo testador era la salvación de su alma, por lo que comienzan con la profesión de fe para seguir con sufragios y mandas en favor del alma del testador. Y estas manifestaciones de fe se encuentran también en otros documentos, y así ocurren las escrituras de perdón. Es el caso de la escritura del 17 de agosto de 1554, por ejemplo, difícil de conseguir para la mentalidad actual, pero muy fácilmente explicable por los profundos sentimientos y convencimientos religiosos de los hombres y mujeres del siglo de hoy. En este documento en cuestión encontramos un conmovedor testimonio de perdón, máxima expresión de la virtud de la caridad. Y el telón de fondo es un hecho luctuoso acaecido en una isla vecina, la isla del Hierro, donde Juan Izquierdo, Juan Rodríguez de Laza y Juan Martín de Juan Codajo dieron muerte a Pedro de Lugo. El protagonista del documento es el hermano de la víctima y nos evidencia la profundidad de sus creencias. Y es esa fe unida a la esperanza en la vida futura que hace que por encima de la natural ansia de justicia e incluso de venganza,
prevalezca la clemencia y el perdón. El documento explicita expresamente la razón, una finalidad inmanente, ya que dice que lo hace para el beneficio del alma de su hermano Pedro. En la escritura, el hermano de la víctima, que es Francisco de Lugo, clérigo y presbítero, en relación con la causa que se sigue contra Juan Rodríguez de Laza por dichos delitos y por haber encubierto a su cómplice izquierdo para que se embarcase y saliese de la isla, pide su perdón del siguiente modo, y dice literalmente: para que Dios nuestro Señor perdone los pecados de su hermano, tiene por bien remitir y perdonar a Rodríguez de Laza, así la muerte de Pedro de Lugo, como todo lo demás que en razón de ello cometió, por la condición de que no entre en La Palma ni en Tenerife en tiempo alguno, sin expresa licencia de Luisa Riverol, su madre, o de sus hermanos. Pide y suplica a su majestad, al ilustrísimo señor de la mencionada isla y al gobernador del Hierro que apruebe este perdón y no procedan contra él y sus bienes, guardando la condición susodicha. Son también abundantes las escrituras que contienen aspectos económicos, como las relativas a los ingenios de azúcar, a los cultivos de viñas, explotaciones de vino, las relacionadas con la navegación, la construcción de navíos, sus clases, las profesiones de la mar, los fletamentos, los seguros y demás contratos relacionados con el comercio. Pero, dado el tiempo, y que no da para más, voy a ir concluyendo deteniéndome antes en una realidad vergonzosa, amarga y terrible para la humanidad, que hasta tiempos relativamente recientes contó con el beneplácito de la práctica totalidad de las leyes de los países de todo el mundo, la esclavitud, de la cual también quedó reflejo imborrable en la memoria protocolaria. Pensemos que la Convención de las Naciones Unidas para abolir oficialmente la esclavitud tiene muy poco tiempo, tiene menos de un siglo, data del 25 de septiembre de 1926 y entró en vigor el 9 de marzo del 27. Y son muchos los documentos que podemos encontrar en los protocolos que nos hace ver que una institución odiosa como la esclavitud fue una realidad cotidiana durante muchos siglos, y concretamente en el que estamos viendo que es el siglo XVI. Así, en la escritura de 4 de febrero de 1556 se contiene la permuta que Marcos Dalmau Roberto, vecino, hace a Juan de Sada, mercader residente, de un esclavito de los de Brasil de nombre Gasparín, dice la escritura, que será de 10 años, de buena guerra y no de paz, en pago de 2 botas de vino en cascadas que recibió. Y dice también la escritura que por si el esclavito vale más que las 2 botas, dice Marcos que a favor de Juan le hace gracia y donación por la demasía, por muchas honras, buenas obras y cargos que de él la recibe. En otro documento, el 22 del mismo mes y año, encontramos la venta que Marcos de Álamo Roberto, vecino, hace a Diego de Castro, mercader, de 2 esclavos indios de los de Brasil de buena guerra y no de paz, que serán de 18 y 24 años. El mayor de nombre Pedro, por precio de 30 doblas, y el menor Francisco, por 1 bota y 1/4 de vino en cascada. Los esclavos, asimilados a las cosas, eran objeto de compra, de venta y de los más variopintos negocios jurídicos. Así, en una escritura del 15 de septiembre de 1561, leemos que Gonzalo Llanes, en garantía de un contrato, nada más y nada menos que hipoteca a 11 esclavos que tiene alquilados a Juan de Monteverde, de nombre, y digo los nombres porque yo creo que es una forma de honrar a estas personas: Fernando, Enrique, Francisco, Lucas y Simón, Miguel, Salvador, Mateo, Diego, Tomasito y Antonio. Y lo hace conjuntamente con 5 bestias mulares y otras 3 caballares con sus aperos que tienen alquilados a Monteverde y una tierra de pan sembrar en los llanos de las Acunas. Un mes más tarde, el 15 de octubre, se formaliza el contrato de arrendamiento al que se menciona en la anterior escritura. Y así, Gonzalo Llanes alquila y da soldada a Juan de Monteverde, su señor, capitán general y alcaide de las fortalezas de la isla, los mismos 11 esclavos, 5 bestias mulares y 3 caballares con sus aparejos, que comenzó a correr desde el día
de San Juan, pasado en el año 1561 por precio de 150 doblas que Monteverde le deberá pagar por el día de San Juan I, que viene de 1562. También en el testamento de Alfonso Fernández, otro documento, que es un mercader y vecino, autorizado el 12 de enero de 1554, se ordena y dice que Catalina, su esclava negra de más de 40 años, que la tiene en su poder, y durante este tiempo parió y de ella nacieron Francisco y Bastián, dice, le ha hecho muchos y buenos servicios dignos de remuneración, queriéndolo satisfacer en su voluntad darle libertad y ahorrar, y asimismo a Francisca mulata, nieta de la mencionada Catalina, por la presente los ahorra y libera de toda sujeción y cautiverio luego que fallezca. Ese mismo día, Alfonso Fernández había otorgado otra escritura por la que dijo haber dado a los días después de haber dado 2 años a Manuel Feraz mulato, su esclavo, por los muchos servicios que hizo y espera de él, de lo cual le otorgó carta de libertad ante Domingo Pérez, escribano público, la cual se perdió y quemó también en el fuego de los franceses y que ahora vuelve a reiterar. En otra, el 14 de octubre de 1562, Pedro de Alarcón y Catalina Brito, su mujer, por licencia, vecinos dicen que Inés, mulata, su esclava presente, ha estado con ellos mucho tiempo y le tiene amor y buena voluntad, por lo que tienen a bien ahorrarla y dar libertad a ella, Catalina, su hija y a los demás que han parido desde el día 8 de mayo de 1556, que fue cuando Alarcón les dio carta de libertad a Domingo Pérez, escribano público. La esclava les pagó 180 doblas en dinero de contado, de las cuales 150 son del concierto que Inés hizo con Pedro Alarcón por escritura que había otorgado ante Domingo Pérez. Pues bien, el trasfondo de todo problema jurídico también lleva consigo un drama humano que no escapa a exámenes de conciencia de los protagonistas. Y este se evidencia claramente en el caso de Pedro y sus esclavos, Hernando y Luis, en el que el primero, próximo a su fallecimiento, se enfrenta a un dilema jurídico y sobre todo de conciencia. El 27 de abril de 1554, el bachiller Pedro Ortés, el médico y vecino de la isla, estando enfermo de cuerpo y sano de voluntad, dice la escritura, ordena su testamento ante el escribano público Domingo Pérez. En este testamento, que es de amplísimo contenido, existe una referencia a un problema jurídico y moral que se plantea frecuentemente en el siglo XVI con relación a la tenencia de esclavos procedentes de las Indias. Del testamento resulta que en el año 1545 el testador compró en la isla de La Palma un esclavo indio llamado Hernando, por deudas de Álvaro Alfonso, que a su vez ya lo tenía como esclavo desde hacía 10 años. Y además, en 1540, en la isla española de Santo Domingo, compró en venta pública a unos armadores un esclavo indio llamado Luis, que puso a nombre de su suegro Francisco López. Nos dice, a fin de justificar la legitimidad de la esclavitud de este indio, que venía señalado en el rostro con 2 columnas, y supongo que se refiere al carimbo, que era la marca de hierro y fuego que en la cara o en el muslo se imponía a los esclavos para marcarlo como indicativo del título de propiedad. El carimbo se prohíbe por una cédula dada en Medina del Campo el 13 de enero de 1532. El testamento da algunos detalles más sobre los títulos de adquisición de ambos esclavos. Este testamento nos trae a la memoria las prohibiciones de esclavizar indígenas impuestas por la corona española. Esta prohibición tuvo que ser reiterada en varias ocasiones y adquiere tinte definitiva en 1542, que es la fecha anterior a este hecho. Momento en el que además ordena revisar la legitimidad de los títulos de propiedad de los esclavos indígenas adquiridos anteriormente. También, y de ahí el problema moral de esta persona, la Iglesia se había opuesto a la esclavización de indígenas. Así, en un breve dado por Pablo III en el año 1537, sanciona con excomunión la trae sentencia a los que hagan esclavos o quiten sus bienes a los hijos. Pues las noticias de estas normas hicieron surgir escrúpulos de conciencia a nuestro testador sobre la legitimidad de su situación.
en relación con la tenencia como esclavos de estos indios. Y nos dice el testador en su testamento: es ha dicho y publicado que su majestad el emperador nuestro señor ha mandado poner en libertad a los indios que están cautivos. Esta noticia, por tanto, le plantea dudas a Pedro Cortés sobre la situación de los indios Hernando y Luis, si eran libres o eran esclavos. Por lo que nos cuenta en el testamento que pidió informe y parecer de varios letrados que no le disiparon sus dudas. Unos le dijeron que los esclavos fueron adquiridos con justo título, ya que eran anteriores a tales leyes que hablaban en razón de la libertad de los indios, y que tales leyes no quitan el señorío de los esclavos de las personas que los hubiesen comprado antes de su publicación y mostrasen tener título legítimo. Pero frente a estas opiniones, otros le dijeron que no los tenía con buena conciencia por lo que eran libres. Y en vista de ello ordena el testamento lo siguiente: dice: dado que en la isla no pueden hacer más indagación de la hecha, especialmente estando enfermo, si acaeciese mi fallecimiento, se envía autorizada por escribano público esta cláusula del testamento a la ciudad de Sevilla y por Nicolás de Sala y el regente más antiguo que leyera la Sagrada Teología de dicha ciudad, y del licenciado Diego Sanz, y no se lee en el documento porque está estropeado, y del licenciado Gallego, los cuales, vista la relación, digan su parecer sobre si dichos indios los tiene y posee con buena conciencia, y si todos o la mayoría dijeran y determinaran su parecer que no lo podía tener, por esclavos, que en tal caso dichos indios, por la mitad que en ellos tienen y pertenecen, sean libres y ahorrados. Y ordena en el testamento que sus herederos en este caso no pongan impedimento alguno a su libertad, sino que hagan y dispongan de ellos como personas libres. En tal caso, encarga la conciencia de Leonormende, su mujer, que los deje libres por la parte que en ellos tienen. Por el contrario, ordena a Pedro que si dictaminasen que los indios los tienen con buena conciencia y con justo título, que en tal caso queden y finquen por esclavos suyos y de su mujer, como al presente lo son. Pues bien, ejemplo de esta situación que, lamentable, se mantuvo durante siglos, como decía, hasta fechas recientes. Podríamos seguir varios días poniendo ejemplos de escritura. Hoy me he limitado a unos pocos, con el único fin de poner de relieve la riqueza histórica de los protocolos notariales y, sobre todo, despertar la curiosidad de los presentes, a los que agradezco su paciencia y gentileza en escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Caballé Cruz, por tan brillante conferencia, tan brillante charla magistral. Nuestro decano, el doctor Roque Díaz, había mencionado de que cada día, cada vez más, el notariado tiene una serie de responsabilidades adicionales y tiene vinculaciones directas con las entidades del Estado. Una de estas relaciones más importantes es la vinculación que el notariado tiene con la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que es un organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Pensiones. Por eso es que me voy a permitir invitar
a la doctora Yasmín Bolívar Soriano para que se ponga de pie y pueda recibir el aplauso de todos nosotros. Ella es coordinadora de la Unidad de Inteligencia Financiera en su vinculación con el notariado de Lima. Un aplauso para la doctora Yasmín Bolívar. Muchas gracias por su presencia. Estamos invitados ahora todos al cóctel de bienvenida, pero yo a su vez quiero invitarlos mañana, en la mañana y en la tarde, que vamos a continuar con todas las charlas de los distinguidos notarios del Perú y del extranjero. Muchas gracias a todos ustedes y pasamos al cóctel de bienvenida.